Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Jorge Bergoglio, de 76 años, fue elegido sumo pontífice en un momento delicado para la Iglesia Católica, porque por primera vez en 600 años se dio en el contexto de la renuncia de un papa y a la publicación en la prensa de documentos vaticanos secretos que revelaron escándalos y corrupción administrativa interna. El ex cardenal de Argentina y ex arzobispo de Buenos Aires es el primer papa latinoamericano y jesuita desde la fundación de la Santa Sede y el primero no europeo en 1300 años. Ahora se le conoce como Papa Francisco en referencia a Francisco de Asís, aunque sus críticos le atribuyen un perfil lejano al santo por su conservadurismo, su oposición al matrimonio gay, al aborto y a la ordenación de mujeres, y por su colaboración con la dictadura de Jorge Videla. El tiempo, sin embargo, es el que irá perfilando el verdadero contexto de este papado. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en su canal peninsular, en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y muy buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia. ¿Cómo estás? Te ves muy bien. Mejor ¿Te que parece? nunca. Sí. Debe ser la llegada de la primavera. ¿A ti cómo te está llegando? Pues con la caída del polen, pues me daban alergias. Sí. No me digas. Sí, cómo no. Sí, cuando comes carne te pegan agruras. A veces. Cuando haces el amor te da hipo. A veces, o sea, de todo. ¿Todo ya. eso te pasa? Sí. Oye, qué mala pata. ¿No necesitarás una limpia? Aquí han venido algunas brujas. Lo malo es cuando te pasan el huevo por aquí. No, o sea, me dicen que duele. Yo no tengo fama, ¿acaso de tener vínculos con sucias? No. ¿Por qué me dice que necesito una limpia? Puras limpias tengo. ¿Sí? Claro. ¿Hacendositas? Sí. ¿Y guapas? ¿Jóvenes? ¿Viejas? Bueno, limpias. Lo demás ya lo ¿Qué dejamos piensas en esta primavera? Al criterio. Limpias de alma. Sí. Ah, sí, ya tu edad. Julio César Silva, ¿a ti cómo te va tratando la primavera? Buenos días. Bien, mira, fíjate que ya la primavera es como que entra por decreto, ¿no? Porque ya no ves que, a lo mejor por el tipo, la cosa esta del cambio climático, ya no ves que florezcan los árboles, los arbustos, ¿no? Antes aquí en la Tulum, en la vía Tulum de Cancún, veías, hay unos árboles que florecían o florecen muy padre, con un color lila ahí muy particular, que yo no lo he visto en estos días, ¿no? Que en esas fechas se empiezan a florecer. Entonces yo digo que ya la primavera entra por decreto, ya no de manera natural, ¿no? Ya no se nota. ¿A ti por dónde te entra, Toño? Fíjate que hablando así en los términos que plantea Julio César, me parece muy lindo, ¿no? Para ponerle un nombre. Fíjate que fuera de mi casa hay una palma y allí cada año, en cada primavera, llega a ser su nido. De hecho hay un nido ya hecho de una especie de pájaros que se llaman aquí pechiamarillos, son conocidos como pechiamarillos. Y son unos pajaritos pequeños, muy bonitos, que ponen un huevo cada año. Es una pareja, es una historia de amor que, bueno, ahí tiene encantada mi familia, porque es la misma pareja que regresa cada año con toda una tragedia, porque ponen un huevo, luego viene un pájaro cahuís, de estos pájaros negros, que hoy incluso son plaga en la zona hotelera, y meten un huevo más grande, y entonces hacen que estos pobres pajaritos cuiden al huevo y luego alimenten al polluelo, que es muchísimo más grande, obviamente negro, y con un aspecto menos bonito, ¿no? Entonces tiene a los dos pajaritos pequeños debajo de sus pies y la pareja de pájaros lo alimenta durante toda la primavera hasta que se va el pájaro y eventualmente pues sobrevive uno nada más de los polluelos que ponen los pechiamarillos, pero eso pasa cada año y cada año es el mismo drama. Cada año hay que sacar el huevo grande o al pollo cuando ya nació el pollo grande, mi hija llora cuando se muere, se repite la historia cada año. Óyeme, ¿y el pájaro nunca piensa que la pájara a lo mejor le puso el cuerno y pues salió el pájaro negro? No, esa es la parte interesante, que él acepta el polluelo sin ningún resquemor, sin dudas, no se emborracha, no va al psicólogo,
No, normal, asume Todo su tranquilo. papel y alimenta al pollo que no es suyo. ¿Ya ves, González? Sí. Sí. Cosas ¿Tú no que has aprender de la alimentado naturaleza. pollos que no sean tuyos? Pues no, uno nunca sabe. O sea, la verdad es que, como dice el dicho, ¿verdad? Oscar, ¿a ti cómo te va con la primavera? Bien, yo creo que todas las estaciones, las épocas tienen su encanto. La primavera tiene los suyos, ya no son los de el llamado de la naturaleza al amor. Hace poco lo leía con algún columnista que no recuerdo cuál, porque los humanos con nuestro modo de vivir no tenemos mayor problema en tener amor en invierno, por ejemplo. En cambio, los animales pues tienen que refugiarse y ya en las primaveras salen muy contentos y con muchas ganas. Nosotros pues ya nos la llevamos tranquilo todo el año y todo el año tiene su encanto. A mí no me gusta la primavera porque empieza el calor y a mí no me sienta muy bien el calor, pero por lo demás pues ya tenemos la posibilidad de refugiarnos hasta del calor. ¿Y nosotros estaremos en qué etapa? ¿En el otoño? ¿O ya le estamos pegando al invierno, González? No, yo creo que estamos en la Digo primavera. nosotros porque o sea, por 10 años que me llevas, ¿verdad? No es mucha la estamos diferencia. en la primavera. ¿no? A mí me gusta la primavera, aunque haya calor. Hay un dicho que yo no sé el origen de lo que significa ciencia cierta, eso de como burro en primavera. ¿Qué es eso? Bueno, mira, ya ser burro Sí. son palabras mayores. Sí. Ahora ya estar en primavera, ay, nanita, y con el calor que dice Oscar. Lo que sé, Oscar. Pero bueno, hay un burro que ha hecho historia, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál? Pues el de la Virgen María es un burro famosísimo. No, como no, que además tuvo ahora el penoso trance de que fue defenestrado por el Papa Ratzinger. El Papa Ratzinger escribió en alguno de los últimos textos que de acuerdo a investigaciones muy serias no había burro en... El de No, pesebre. no solamente eso, fue en el libro. En el Sí, libro que escribió Ratzinger. efectivamente, en ese que además libro. no se sabía si realmente era cierto que hubo vaquitas y todo lo que le ponemos al Exactamente. nacimiento. Sí, y le quitó ese encanto, ya no hay burro en... Le quitó la chamba. Le quitó la chamba. Es alegórico, dijo, ¿no? Creo que utilizó la palabra, que el pesebre es un tema alegórico, ¿no? Le quitó la chamba, pero conocemos muchos burros con chamba y con buenas chambas. Sí. Eso sí. Bueno, imagínate qué bueno que Saramago ya se fue, porque si no le arruina el Evangelio según Jesucristo. Recuerda que ahí le robaron al burro. Por eso Sí. es que crucifican al señor San José. Ya. Porque cuando él va a salvar a su amigo, que lo están ligando con un grupo de romanos que no querían pagar sus impuestos y tal, pues va José a hablar, a defenderlo, y después pues, le agarra la noche, estaciona al burro y se queda con los fascinerosos. Al día siguiente llegan a crucificarlos y se lo llevan también, y él anda buscando el burro y ya se lo robaron. Fíjate, toda esa historia se acabaría. Sí, ¿Se acabó? se acabó así de golpe y por... ¿Y qué me dicen del Por sucesor? decreto, ¿verdad? Además. Por encíclica casi. ¿Qué me dicen del sucesor de Ratzinger? ¿Cómo les cayó el nombramiento? Francisco, Pancho. Sí. Paco. Tiene muchas lecturas muy interesantes, ¿no? Hay que verlo desde... Tiene muchas lecturas, alguna lectura estrictamente religiosa, otra económica, sin duda también una de poder y de política. Yo creo que lo que nos dejó ver esta sucesión con un papa vivo es precisamente las pugnas internas de la Iglesia Católica, que se dan como en cualquier partido político, como en cualquier gobierno, donde hay facciones, hay Bueno, el Papa es un apoyos, jefe de logias, Estado, desde del luego. Estado Vaticano. Desde luego. Y que hacen política también, que es una política interesante, una política global que impacta a todas las regiones del planeta. Entonces ahí pues se espera que fuera un papa europeo por muchas... Yo apostaba que iba a ser un papa europeo, así lo entendía. Sin embargo, hoy día se conoce también datos del anterior cónclave, y se sabe que Francisco, es decir, el Papa Bergoglio, estuvo en el segundo lugar desde el proceso de sucesión anterior, en las votaciones. Él había salido siempre como el contrincante de Ratzinger. Entonces, pues al interior no era realmente una sorpresa, lo fue cuando nos enteramos después, porque se guarda en secreto
todo el proceso sucesorio. Sin embargo, por ahí se coló algo y algún periódico, incluso de Argentina, reveló eso, que el Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio, ya había estado en el segundo lugar de las preferencias dentro del propio proceso del cónclave. En fin, interesante porque es argentino, interesante porque es jesuita, porque tiene un enfoque diferente de los símbolos, una utilización diferente de las señales que se envían acerca de cómo, esas señales obviamente tienen que ver con cómo se debe dar el trato a las personas, sobre los valores, sobre la pobreza, sobre el dinero, sobre el apostolado, sobre el trato a los animales, en fin. Todas esas señales cambiaron completamente. Pero son otras lecturas, ¿no? Yo creo que hay otros cambios importantes y son más sencillos. Desde su misma presentación para la primera bendición Urbi et Orbi de su papado, tuvo una actitud de sencillez al pedir primero la oración de los fieles hacia él, su bendición para, pues de alguna manera decir que él cuenta con la iglesia para hacer un buen gobierno. Finalmente es un gobierno el que tiene que hacer. Su modo de dirigirse, incluso con alguna broma por ahí a la gente que estaba muy emocionada, como siempre que hay un cónclave, que concluye un cónclave, que hay humo blanco, lo hacen tener una imagen, el mismo nombre de Francisco, que pues hay versiones diferentes, pero la mayoría, y el Vaticano ya lo confirmó, quizá con conveniencia, que se trata del pobre de Asís, de Francisco, el hombre que tuvo una vida más similar, más parecida a la de Cristo en cuanto a su pobreza y su cercanía a los pobres. Imagen esta que ha hecho prácticamente olvidar de inmediato las muchas versiones que salieron de cosas que sabemos desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con su papel político durante los años de dictadura en Argentina. En fin, estos escándalos guardados, creo que los minimizó con una personalidad de sencillez, de cercanía inmediata con la gente, y eso ha sido muy importante para él en las primeras semanas. Creo que contrarrestó muy bien toda esta andanada que seguro él sabía que venía. Él estuvo ante los tribunales por investigaciones de secuestros de 12 jesuitas en particular. Él fue interrogado por la justicia argentina, pero ya no parece un hombre, ya parece el guía, el líder espiritual de los pobres más que de la iglesia, y creo que ha sido muy ventajoso para él. Su comienzo ha sido muy llano en ese sentido, sin problema, por lo que ya se sabía que iba a ser un problema en caso de que fuera él. Julio. Sí, bueno, abonando un poco a lo que dice Oscar, evidentemente es un papa sencillo, sí, que creo que es un papa de esos tiempos, es decir, de los tiempos en los que el mundo tiene menos conflictos armados, ¿no? Quizá los conflictos son de otro tipo, ¿no? Y que lo denota incluso en su entorno, su primer recorrido por la plaza de San Pedro fue en un vehículo descubierto, sin esa protección que le da en el papamóvil con los vidrios blindados que usó Juan Pablo II a partir del atentado que sufrió en el 82, 83, si no mal recuerdo. Y que bueno, es un papa que sonríe, es un papa mediático que ha cautivado a la prensa española, por ejemplo, que se ha llevado muchísimas portadas por cualquier cuestión que maneje, ¿no? Su recibimiento a la presidenta de Argentina, sus viajes en autobús, ha motivado muchos reportajes del lado humano, ¿no? Del lado humano del Papa. Un Papa que además como cardenal tiene, a lo mejor no es muy profundo ese pasaje, pero tiene un pasaje que tiene que ver con Cancún. Hace un año, más o menos, Lorena Martins, la hija de Raúl Martins, un empresario vinculado con Giros Rojos en Cancún, se entrevistó con él para plantearle un problema de amenazas de muerte de parte de su propio padre, ¿no? Y que con los negocios estos de la prostitución, y bueno, es un papa que como cardenal de Buenos Aires atendió muchos de esos casos, ¿no? Él tenía
durante octubre, los primeros días de octubre, tenía una misa especial para hablar, para denunciar la trata de personas, ¿no? Jorge. Pues yo creo que, bueno, no hay que olvidar una cosa. La institución de la Iglesia Católica ya tiene casi 2000 años. Es la institución política, es el Estado más antiguo, y esto nos lleva a una conclusión. Tienen un experimentado ejercicio del poder, de lo que significa el poder. Han entronizado reyes, han derribado reyes, han conquistado Naciones. Países, continentes, ¿no? Sí. Ellos dividieron al Nuevo Mundo cuando la conquista de América, sí. La dividieron entre Portugal y España, en fin. Participaron en el derrumbe del muro de Berlín, en fin, también. Claro. Cosas importantes. En fin, han derribado sistemas políticos. Entonces, esta experiencia acumulada a lo largo de centurias, pues no podemos, ante esta experiencia no podemos ser ingenuos, porque ha sobrevivido, porque han sabido leer lo que pasa en el mundo en cada momento. O sea, no se les ocurrió a ellos por casualidad o porque el Espíritu Santo, vamos a elegir a un papa bueno, ¿no? O que quiera a los pobres. Es un discurso ahora que les conviene. ¿Por qué es de Argentina? Porque es América. En América está la reserva de católicos más grande del mundo. Están 3 países que tienen el mayor número de católicos. Brasil en primer lugar, México en segundo lugar y Colombia en tercer lugar. Y luego le siguen los demás países, que por su en orden de importancia. Entonces es importante esto. ¿Por qué no fue un africano, un asiático o un estadounidense? Pues porque no les importa ese mercado, ¿no? O sea, el mercado, esto es una lucha por el mercado. O el italiano esperado. Donde van avanzando el protestantismo, va avanzando también en América mucho. Europa, pues Europa está dividido, ¿no? Entre católicos y protestantes. Hay un enfriamiento, es el fenómeno. Hay una gran no dejan de ser crisis. católicos. Está la situación con los musulmanes. No dejan de ser católicos, pero no participan, Claro. no activan, no tributan. Yo creo que el discurso de este Papa es el discurso que espera mucha gente, es un discurso a favor de los pobres. Sí, de coyuntura. Es un discurso de coyuntura. Sí. ¿Cuántos discursos en este sentido hemos escuchado, por ejemplo, en nuestro país de parte de los políticos, ¿no? Claro. Él coincide con, fíjate cómo son la historia, ¿no? El Papa dice primero los pobres, y el presidente de México que asistió a su toma de posesión, por así llamarle, dice, coincido con el Papa, primero los pobres. Esto le había dicho López Obrador, o sea, le están dando hasta el Papa y el presidente, pero es un juego de palabras. Bueno, nada acuérdate más. cuando Lech Walesa y Solidaridad y Carlos Salinas y Juan Pablo. Solidaridad. Entonces yo creo que es una lucha por el Solidaridad, mercado religioso del mundo, y escogieron a un buen candidato, a un buen jefe de Estado, continuo, ¿no? Se pensaba otra cosa, se pensaba que iban a escoger un papa capaz de resolver los problemas primero administrativos y económicos del Vaticano, es decir, un papa vinculado con la curia romana, con el Banco Ambrosiano y con toda la burocracia de la Iglesia que se concentra en Italia. Bueno, es que aquí hay una posición que hace unos días revelabas que es totalmente cierta, la doble cara de muchos jesuitas. O sea, mientras por un lado está este discurso hacia los pobres, por el otro lado, poder. Sabes, así es, y sabes perfectamente bien para qué sirven los bienes terrenales. Y lejos de yo aplaudir el hecho de que rechace la seguridad, por ejemplo, me parece de una gran irresponsabilidad de su parte, porque el mundo ya solamente está esperando el registro de hechos todavía más violentos. Y hemos visto las sacudidas que se dan a nivel mundial cuando un papa es agredido, o sea, como que ya es lo último que nos pudo haber pasado, ¿no? Y si tú rechazas esto, que el presente, que la situación en el mundo te está demandando, no creo que tengas absolutamente ningún derecho de generar un caos mayor al que ya se vive en todo el planeta. Pero vamos al corte y regresamos.
Vamos. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Y regresando con el tema del Papa, pues conforme han ido transcurriendo los días, cada vez se suman más comentarios que he leído con relación a su posición. Es un magnífico político y un hombre que decían no quiere la publicidad, no quiere esto, pero sabe cómo utilizar los medios de una manera sorprendente. Ahora, en este discurso de los pobres, bueno, pues con los miles de millones de pobres que hay en todo el planeta, pues mal harías de alejarte, ¿no? Y vuelvo a preguntarme, cuando los demás estamos haciendo una mención permanente de humildad, de discreción, ¿no se pierde? ¿No se pierde? Pues mira, es muy curioso. Digo, el dato duro es este, que Bergoglio tiene una oficina de prensa que maneja precisamente relaciones con todos los medios de comunicación en Argentina y con otros incluso de Europa. Él maneja muy bien los medios de comunicación y alguien que lo hace es porque sabe que hay que transmitir conceptos. Estas fotos que aparecieron inmediatamente después de su nombramiento, en donde él aparece en el metro de una manera descuidada, como casual, esas fotos se las tomó él, ¿no? Eso es como el que se toma las fotos para el Facebook, ¿no? En fin, no hay nada de casual, no hay nada de ingenuo, no hay ingenuidad, es una imagen, es el manejo de imagen de un profesional que sabe venderse como lo que se quiere vender, son conceptos. Él tuvo una relación ríspida con los últimos dos presidentes de Argentina, con Néstor Kirchner y con su sucesora, su esposa. Incluso con Raúl Alfonsín. Y en esta entrevista, la Cristina Kirchner demostró también ser hábil. Sí. Porque le dijo, bueno, tenemos un papa argentino y nos gustaría que usted desde esta posición abanderara nuestra lucha por las Islas Malvinas. Sí. ¿No? Lo puso en un brete, porque los argentinos esperan que lo que el papa no va a hacer. Claro. ¿no? Pero por ahí, pues no. Por ahí se recogen, de la época del fin de la dictadura,
expresiones del entonces cardenal Bergoglio en contra de la política que pintaba con Raúl Alfonsín, política que nunca llegó a ser el radicalismo de su partido radical, implicaba supuestamente cambios muy drásticos en la política argentina con respecto a la iglesia, con respecto a la propiedad privada, etcétera. Llegó a declarar que había un riesgo de caer en el comunismo, ese discurso de los 70s, de la Guerra Fría, que en verdad podría aterrorizar al mundo si se diera ahora, pero ahora no lo va a hacer. Juan Pablo II ya le tiró el muro de Berlín, ya no tiene que hacerlo. Pero es que ya no hay Creo comunismo, que hay una coyuntura, o sea, que señalaba Julio César. Ya no hay guerras, o en este momento no hay guerras que comprometan globalmente al mundo, hay guerras muy localizadas. El terrorismo está prácticamente abatido en sus manifestaciones más graves, como era Al-Qaeda, y creo que ahora se puede dar el lujo de tener otra cara, la cara amable que está presentando. Pero bueno, si tratamos de indagar en su verdadera ideología, por supuesto que es un papa conservador. No hubo un solo papa, no hubo un solo Calderón de los 115 electores que no fuera un cardenal conservador nombrado por Juan Pablo II, un papa muy conservador, y por Joseph Ratzinger, no se diga. Entonces, en el fondo, esa imagen amable... Es un continuismo. Sí, es un continuismo, eso es claro. Y yo creo que los temas como el matrimonio homosexual, que él rechazó expresamente, como muchos otros que son de interés del mundo, van a quedarse como están, claro, y con una sonrisa, por miles de años, y besando niños. Por eso ha permanecido tantos años. Bueno, pero Juan 23 fue mucho más progresista que ellos. Pues mira, cada vez que se quiere modernizar la iglesia se hace harakiri y se queda con menos feligreses, ¿eh? Por eso ha perdurado por tantos años. Ahora, esto que tú mencionabas de el discurso y haber iniciado con un rezo, pues ahora sí que Dios me perdone, pero todo es pose, porque frente a las divisiones internas creadas por la renuncia de Ratzinger, bueno, pues el hecho de que él dijese vamos a rezar por mi antecesor, bueno, ese es un perdón implícito, y por lo tanto, si ya lo está haciendo el jerarca mayor, pues el crítico se tiene que quedar callado. Pues ya, ¿cómo le va a hacer? ¿No? Claro. Entonces, él fue buscando también ir cerrando todos estos capítulos. Y dentro de todo este discurso, ¿por qué nunca hablan de los mafiosos? ¿Por qué nunca hablan de los malos? ¿Por qué nunca hablan de los narcos? ¿Qué no serían esas las ovejas descarriadas del Señor que existen en el lenguaje para atraer a la feligresía? ¿Qué no tendrían que hablar de ellos? Porque esos están polulando por todo el mundo, están generando los enfrentamientos, las masacres, todo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan de ellos? Claro. ¿Por qué los ignoran? Porque es más fácil hablar de la homosexualidad que de estos grupos de delincuentes. Del tráfico de armas. ¿Por qué no hay un llamado? ¿Por qué? ¿Por qué se involucran en algunos terrenos de índole política y en este no? Entonces, a mí me viene a la mente el arzobispo de Guadalajara, cuando dijo que el dinero sucio apenas ingresaba a las urnas de la iglesia y quedaba limpio, ¿no? Entonces dices, por eso bendito. Por eso no se refieren a estos grupos por un financiamiento económico, porque es también indiscutible, y ellos lo saben, pues lo sabemos todos, que sicarios y mafiosos y los que son detenidos andan con un San Judas de este tamañote, ¿eh? Son católicos. Sí. Son fervientes. Son fervientes, sí, porque además podrán tener como una doble religión a la Santa Muerte, pero su San Judas lo traen. Sí, ya Valverde. Pero, su propio santo, pero allá andan, hay una creencia real, van a las iglesias, construyen iglesias en sus poblados, construyen más iglesias, donan más dinero a la iglesia que edificar escuelas. ¿Por qué no se dirigen a ellos? Y a sus hijas las casan obispos, no las casan curitas del pueblo. O sea, eso se ha dicho muchas veces, ¿no? La relación del narco con la iglesia mexicana, pues siempre a nivel de las exhibiciones de la revista Z, de Proceso, pero se ha dicho muchas veces. Óyeme, el obispo de Yucatán, estuvo en Tijuana. A él no fue el intermediario
para que se entrevistaran los Arellano Félix con el Nuncio Crillone. Sí. Claro, entonces vemos todo esto y ¿por qué se hacen de la vista gorda y se voltean? Y además, en mensajes que además simbran a la sociedad. Han confirmado, han bautizado a los hijos de los narcos. Narcos no cualquier cura de pueblo, quiere que venga el obispo, el arzobispo. Y Berlín bautizó a hijos de connotados mafiosos. Fíjate. Entonces, eso le pudo suceder con la dictadura vamos a suponer Francisco, que el asunto es económico, ¿no? Bueno, pues ahí aportan y no nos metemos, y si ellos no se confiesan y uno no los perdona, pues no pasó nada. Pero hay pérdida de vidas humanas por miles. Y de valores también. ¿Y por qué se hacen así como que de la vista gorda? Ese sería un tema para preguntarle a un papa que dicen que es pobre, que dicen que es bueno, que dicen que se acerca a la gente, que dicen que todo eso, ¿no? ¿O no? Pues sí. Sí, seguramente. ¿Nos vamos al siguiente tema? Muy bien. Enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you. Primero fue el caso de la violación de un joven en El Torito. Luego la violación a una menor de edad por 2 policías municipales. Cuando la población exigía la renuncia de los mandos policíacos de Cancún, responsables de alguna manera de estos ilícitos, sobrevino y corrió como pólvora por los canales locales, nacionales e internacionales la balacera en una cantina de la periferia de la ciudad, con saldo de 7 muertos y media decena de heridos. Y en pleno espacio donde nos visitan miles de turistas norteamericanos llamados Spring Breakers, que es el segmento al que están dirigidas la mayoría de las advertencias o warnings del gobierno de Estados Unidos. Por fortuna o por gestiones, Quintana Roo acaba de recibir la estafeta para ser sede el próximo año del Tianguis Turístico. Entonces, atender la inseguridad debe ser más que nunca una prioridad. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues, ¿qué les parece lo que estamos viviendo en Cancún, verdad? Habría que platicárselo a toda la península. Violaciones en El Torito, una policía que está ya muy señalada por estar infiltrada, pero sí hasta el cogote. Asesinatos a líderes de taxistas. ¿Qué está pasando? Una niña de 11 años detenida Sí, por como no, por comercializar drogas, y es. Ahí vendía marihuana y crack. Bueno, una denuncia que hace el comandante de la región militar en Chetumal, que dice que han detectado 3 puntos de la costa en la zona maya, donde la gente sale virtualmente, literalmente a cosechar droga, a recolectar droga para vender, ¿no? Porque no tienen otra forma de sustento en la zona maya, ¿no? O sea, la cultivan y la cosechan. No, venden. o sea, de la cocaína que recale. Salen a la playa en 3 puntos de la costa maya a recolectar esa cocaína para vender. Bien. Bueno, pues el asunto no es menor. Yo creo que ya se está tornando grave y me parece que hay una responsabilidad. Todos aquí manejamos prensa, radio, televisión, una responsabilidad compartida. No hace mucho mencionabas que Cancún, la Riviera Maya, pues se ha convertido en un peligro para países enteros que pues han vivido también del turismo. Entonces, en la medida en la que pueda desgastarse brutalmente a este centro turístico, bueno, pues ellos verán incrementado su flujo de visitantes. Pero debemos que minimizar esta situación. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque es así un jaloneo, ¿eh? Se pone uno, ¿qué hacemos? ¿Destrozamos al destino Hay una cosa o decimos que es muy lo que está pasando? interesante ver en la imaginación de millones de europeos, latinoamericanos, estadounidenses, está la Riviera Maya, el deseo de conocer la Riviera Maya. Vas a cualquier país y te preguntan de la Riviera Maya, vienen millones, pero hay otros millones que quisieran visitarla. O sea, ya está posicionado este destino en
la imaginación de millones de personas. ¿Qué es lo que cuesta trabajo? Es una aspiración. Claro. Entonces, esto que se ha hecho, en gran parte por la promoción, por la publicidad, por todo esto, ¿no? Por la publicidad también de boca en boca, puede diluirse, puede debilitarse, puede conducir a, pues no diría un colapso, ¿no? Porque sería así muy catastrofista, pero pudiera perjudicar, lesionar, degradar a nuestros destinos turísticos por la cuestión de la violencia que indudablemente se da. Ya lo reconoció la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz. A mí no me queda muy claro. ¿Fue ella o fue Carlos Joaquín? Ella fue la que lo dijo en las declaraciones que yo leí. Yo no estuve ahí por primera vez en muchos años, por cierto. ¿No te invitaron en esta ocasión? No me invitaron. De hecho, a veces me han invitado, a veces yo he ido por mi cuenta. A veces vas por tu cuenta. En esta ocasión tuve algunas otras cosas que hacer y como no me invitaron, pues tampoco pude estar ahí. Pero porque bueno. Milenio señala que fue Carlos Joaquín el que mencionó este renglón de inseguridad. Reforma y decía el Universal no menciona, no dice que Claudia haya dicho nada sobre la inseguridad. Habla sobre la caída en la medición. Pero Carlos Joaquín habla nombre a la secretaría, ¿no? O sea, no habla a título forma personal. Parte de la secretaría, ya no es. Pero mira, a mí me preocupó más porque ya de mi vuelo de regreso México-Cancún venían 3 de los españoles que van de los mayoristas. Entonces venían fascinados por lo que habían visto de Cancún y de la Riviera Maya allá en el Tianguis y por la cena que les habían ofrecido y que todo había estado de maravilla. Entonces imagínate que ese impacto tan positivo tenga en contrapeso lo de la inseguridad dicha por un exalcalde, exalcalde de la Riviera Maya, de Solidaridad de Playa del Carmen subsecretario de Turismo. Subsecretario, pero además también diputado federal, exdiputado federal. Entonces tiene un peso brutal. Entonces, lo que acabas de mencionar, ¿de qué sirve que los otros vengan tan entusiasmados con, oye, esto está vendido y sacando millones y millones y no sé qué tanto, si por el otro lado, pácatelas, te dan el bajón? ¿Qué pasa ahí? Se quedan catatónicos, discursos cariacontecidos. Y además ¿qué pasa ahí? Bueno, pues la violencia es un hecho, se reconozca o no se reconozca. Se reconoce, yo creo que los funcionarios debían tener mucho cuidado en hacer ese tipo de declaraciones y de magnificar hechos, porque creo que la estrategia, además del gobierno federal en este sentido, es no publicitar como lo hacía Calderón, ¿no? Que sus conferencias de prensa eran un parte de guerra. En cambio, ahora parece que esto ya queda relegado, el hablar de la violencia. Sí, o que se habla, o que se toca, se aborda en determinadas reuniones que tienen que ver con el tema. Es decir, si van a un asunto de ecología, un asunto de turismo, le dan otro cariz. Las páginas de nota roja de los periódicos, porque llevarlo a portada con una declaración de la secretaria o el subsecretario de Turismo, quien haya sido, y además en el escaparate turístico más importante del país, es un despropósito, está fuera de lugar. Claro. Porque tiene que tener su lugar en una crítica social hacia nosotros mismos, hacia nuestros políticos, hacia nuestras autoridades, a nosotros como comunicadores, pero en el ámbito que corresponde. Puede ser muy impactante y hasta curiosa la nota de una narcomenudista de 11 años, pero es algo que tenemos que resolver nosotros, no hay que llevarlo a todo el mundo, ni es necesario, ni soluciona nada, y por supuesto no nos conviene. Y tampoco hace una generalidad, ¿no? Sí. O sea, no es Nos vamos al corte que pase todos los días. Y regresamos con otro tema que está muy ligado a que es el silencio obligado a las cuestiones del narcotráfico. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y el
en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. La guerra contra el narcotráfico se ha quedado en silencio. Esto no quiere decir que sea menos letal, sino solo menos escandalosa. Las cifras de asesinatos relacionados con las drogas no han disminuido en la realidad, pero sí en la percepción de la gente. Esa percepción a la que el expresidente Felipe Calderón culpaba de que a México se le considerara como un país inseguro. Las encuestas ahora muestran que la percepción pública de seguridad mejora, aunque vemos que es más resultado de lo que se oculta en los medios de comunicación que de lo que se observa en los hechos. Los grandes medios, los más influyentes, los que más se leen, se escuchan o se ven, se han visto obligados o han decidido no tocar temas relacionados con el crimen organizado, y el gobierno federal, ya ve usted, adoptó la política de no hablar más de esos mismos temas, como si ocultándolos pudiera desaparecerlos. I've got you under my skin. Bueno, pues ya escuchamos todo esto que tiene que ver con un silencio obligado, y las razones son muchas, ¿no? Desde lo que hemos visto en el siglo de Torreón, las agresiones que ya han sumado decenas de periodistas, con desapariciones, con extorsiones, con ejecuciones, con todo lo que termina en siones. Bueno, pues es que son temas difíciles de abordar, casi imposibles de abordar, porque no hay información. No hay información. En primer lugar, no te informan nada quienes deben de informar. Los periodistas, meternos a investigar lo que se decía antes, periodismo de investigación, pues es un riesgo en ese renglón, asume, sí, que sería uno suicida. Pues sería un desvarío asumir ese riesgo. Llevándote a tu porque familia además te topas con pared.
Los que la deben de investigar, los periodistas no somos policías, no nos deben poner en eso, ni debemos asumir el papel de policías. Así es. La policía que investigue, y la policía a veces investiga. Aquí se dan casos muy raros. La policía judicial, por ejemplo, cumple dentro de sus capacidades con su deber, hace aprehensiones importantes. Pero me llama la atención que muchos de los detenidos sean detenidos por ultrajes a la autoridad y salen libres los mafiosos, esta gente que hace actividades delictivas. Entonces, creo que debe de haber una estrategia, además, de los medios de comunicación al respecto. Es malo que las notas delincuenciales sean de primera plana. Yo creo que es malo para el propio periodismo, no digo, ya no por el destino, ni por la imagen, ni por nada. Creo que en la sociedad pasan cosas más importantes que la violencia. No somos un estado en guerra, donde diario tengamos que dar un parte de guerra, hoy hubo 10 muertos, mañana 8, y esto, y el enemigo. La delincuencia allí está, pero creo que debemos dedicarnos, supongo yo, a informar de lo que realmente pasa y mueve a esta sociedad de donde estamos. A la sociedad de nosotros no la mueve la delincuencia, la mueve la gente que trabaja, claro, que invierte, que estudia. Yo estoy de acuerdo contigo, o bueno, estaba, pero ya en la medida en la que son decenas de miles, en la medida en la que esas decenas de miles los multiplicas, porque ahí vienen desintegraciones familiares y familias con 4, con 5, cuando ya suman decenas de miles los huérfanos, ya no es algo que tú puedas, de lo que puedas evitar hablar. Ya hay una crítica real, ya hay una postura real. O sea, si fuese como los delincuentes de nuestra época, ¿no? Sí, esa es una... Bueno, pero es que luego no sabes quiénes son los delincuentes, no sabes hasta dónde llegan sus nexos. No, sí sabemos. Llegan hasta las más altas esferas del poder. Ay, pues cómo no. Pues ve cómo mataron al general. Pues para que veas. Sí. Bueno, también esa es una óptica a nivel nacional y ahí hay que abordarlo también con mucho tiento, porque el norte no es el sur, el centro no es el norte, en fin, este es un México muy complejo que efectivamente dejamos de conocer porque la información que nos dieron en el sexenio pasado no tenía un rumbo muy preciso, no tenía un objetivo. Hoy día creo que por lo menos hay una estrategia, y lo que sí nos obliga a los medios de comunicación, sobre todo a los que trabajamos en esta zona o nos incumbe esta zona, es la de informar de una manera más responsable. Yo creo que sí deberíamos de meditar cómo informar las cosas y el objetivo de qué informar. Me parece que a veces hacemos mala tarea porque escribimos una cosa y la borramos con el codo. Cuando hablamos de promoción turística, cuando aspiramos a traer a esta gente que tiene en su imaginario como un sueño venir a la Riviera Maya, cuando después hacemos un despliegue estridente de información, a veces minúscula, pero la pretendemos hacer muy vistosa, y caemos en unos errores a la hora de proyectar una imagen que no nos damos cuenta, porque es cierto que si tú estás en cualquier lugar del planeta, pero entras a Google y estás buscando información sobre algún tema, primero van a salir esos links de descabezados, de mutilados, que generan una mala imagen, que generan una imagen además deformada de la realidad, que no es además, real. Por cuestiones también de rentabilidad, cuando escribimos, cuando hacemos un periódico o hacemos un noticiero de televisión o un programa de radio, queremos o debemos aspirar a que nos lean todos, a que una persona que compra el periódico lo lleve a su casa y lo deje en la sala de su casa, para que el hijo agarre una parte, la esposa otra, en fin. ¿Qué es el sueño de los periódicos? Pero los periódicos de ahora, pues lo lees y casi y los tienes que dejar en el bote o detrás de una albarrada. Claro. ¿No? O sea, porque ¿cómo vas a llegar? Es una mala impresión, pésima impresión, que tus hijos lean eso, ¿no? Chorrean sangre. Claro. Sí, y no son la realidad. Francamente no revelan la realidad. Ahora, en el resto del mundo también, la nota roja se va a las páginas, a las últimas páginas. Pero, y aquí es a donde te doy la razón, cuando se trata de situaciones en México, lo llevan a la primera plana.
Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque la competencia turística. Claro. No se vayan, Bueno, entonces hay que hacerle mala fama al destino. Sí. Sí. Aquí nos damos cuenta de que rato. fuera del país le estamos haciendo el favor a otros intereses. A otros, porque claro. hay intereses fuertísimos. Mira, hay un dato que me pareció interesante. Hay una agencia en Estados Unidos que se llama Stratfor. Es una agencia de inteligencia especializada. Los gringos tienen muchas agencias de inteligencia, casi todas las agencias hacen investigación, la que lucha contra el tabaco y las drogas, la que lucha contra las armas, la que lucha contra el terrorismo, en fin, todos hacen inteligencia. Y obviamente que cada año también generan muchos jubilados. Estos jubilados crean empresas de investigación, una de estas es Stratfor. Stratfor le vende información especializada en temas de seguridad nacional a muchas empresas, a la mayoría de las empresas. Si la Ford quiere instalar una fábrica en algún país del África, le pedirá a Stratfor un informe de seguridad para saber si es viable, rentable poner una agencia, o un McDonald's, en fin. Bueno, ocurre que Stratfor generó una alerta que hizo pública recientemente, poniendo en el mismo nivel a las playas de Acapulco y las playas de Quintana Roo, las playas de Cozumel y las playas de La Quebrada, en fin. Y eso sale en los periódicos más importantes del mundo. Sí. Nunca vemos algo que sucede en Punta Cana y seguramente hay homicidios en Punta Cana, hay narcotráfico, es más, hay más narcotráfico que en México. Sí. ¿Y qué ocurre? Dominicana es violentísima y no lo vemos en las primeras páginas. Oye, bueno, pues cada semana sí es ahí Miami. Así es. Sí, claro. ¿Para qué vamos tan lejos? En una ocasión. Violaciones, muertes, mutilaciones. En La Habana, le pregunté a un amigo periodista de allá, caminaba yo por La Habana Vieja, calle, por callejuelas. Y me digo, ¿caminaste por ahí? Sí. Y me dice, es peligroso. Le digo, pues todo el mundo me dice que La Habana es una ciudad segura. No, me dice, aquí hay delitos. Lo que pasa es de que no tenemos una prensa policíaca. Es distinto, no es que no hayan delitos. No hay prensa policíaca. Un poco para redondear la idea de Stratfor. Stratfor estuvo inmiscuida en un escándalo a finales del año pasado. Más es público, se puede entrar a Google y buscarlo. Anonymous, que son este grupo de hackers que están un poco haciendo justicia a su manera en la red, hackearon su cuenta y revelaron quiénes eran sus clientes, cuál era su lista de clientes. Ahí está la lista de clientes y revelaron que tienen unos que se llaman donantes, terceros donantes que no entran en la categoría de clientes por alguna cuestión legal en los propios Estados Unidos. Y revelaron también algunos manuales de procedimiento, cuándo informan, sobre qué informan, cuándo hacen pública una información, cuándo no la hacen pública, qué categoría de credibilidad le dan a cierta información de la A a la F o del 1 al 10, en fin. Y te das cuenta que ellos tienen un manual de operaciones que les hace hacer la información, presentarla, publicarla o no, en función de los intereses de un cliente, eso queda clarísimo. Y uno de los clientes que tiene Stratfor es el gobierno de Texas. El gobierno de Texas emitió alertas en contra de Quintana Roo exactamente en los mismos términos, pero dejó de hacerlo cuando el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue a Texas a hablar con el gobernador y con los encargados de este tema para decirles, si se hizo público, que no era real ni justo que publicaran una información que no correspondía a los índices de delincuencia que hay en el estado, porque los llevó. Entonces no podían hacer esa generalización y se les hizo notar. Bueno, pues sucede que, sobre todo en esta época, el año pasado y este año, el año pasado el gobierno de Texas y este año Stratfor lo hicieron en la misma época, en el preámbulo de la temporada de Spring Breaker, cuando Texas tiene por lo menos 2 o 3 destinos importantes para recibir este núcleo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que estamos a veces trabajando para ellos. La disputa por el mercado. Ellos tienen la Isla del Padre, que es legendaria en la recepción de Spring Breaker, y lo hacen en esa misma época. Sí. ¿Por qué? Porque aspiran, animados obviamente por el gobierno de Texas, que ya no lo hace, pero lo hace Stratfor. Oye, media juventud de Monterrey se va a la Isla del Padre cada efectivamente, le hace el juego sucio. Le hace el juego sucio. Entonces lo que tenemos que hacer es no entrarle al juego sucio de la competencia, ¿no? O ubicar muy bien en dónde están los hechos, ¿no? Saber quién es quién. Que no está afectando a la cuestión turística. Y las marcas mercado turístico. Una cosa es México, una cosa es Acapulco, y otra cosa es leí una nota por ahí que decía que la Sirenita era un bar muy famoso de Cancún. Lo leí en un medio extranjero. Oye, es un changarro. Lo hicieron famoso. Toño, ¿dónde te leemos? Por favor, en revistavórtice.com, en respuesta lunes, miércoles y viernes, aquí y en el programa Desde el Café.
Oscarín. El periódico de Quintana Roo, la columna Café Negro, y en el programa del mismo nombre, los lunes a las 8 de la noche, en el canal del gobierno, el canal del Estado. 7 más. 7 más televisión. En el diario El Quintanarroense y la columna Palco Quintanarroense. Oye, ya con este acabaste con todos los periódicos, ¿eh? No, todavía falta más. Es que se inventen. Jorge González. Desde la jiribilla en el Quequi, en el programa Desde el Café, aquí contigo, en el diario Quintana Roo los sábados. Ay, cómo tenemos y en chambas. Vórtice también. Sí. Yo no le hago la despedida muy larga. Por favor, liliarellano.com. Muchísimas gracias. Que pase usted un magnífico fin de semana. Claro. Gracias. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around.